Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con IO-Link y vamos a ver la configuración de algunos dispositivos esclavos de IO-Link a través de mensajes explícitos. Seguimos utilizando el máster de IO-Link BNI 009T de la marca Baluf y también el PLC Compact Logic 1769L18ER, el cual estamos programando con Studio 5000. Pero si ustedes tienen otro PLC, otro modelo que se programe con Studio 5000 o con RS Logic 5000, también les va a servir esa información. Y también si tienen otro máster de IO-Link, por ejemplo el de 8 puertos, pero que también se comunique por Ethernet IP, también les va a servir esta información. El objetivo es escribir y leer la configuración de módulos esclavos de IO-Link mediante el envío de parámetros utilizando los mensajes explícitos con la función MSG. Como podemos ver aquí, un pequeño ejercicio. Tenemos nuestra torreta inteligente. Si nos vamos al manual, al espacio donde vienen los parámetros, vemos que existe este parámetro en index 4D, subindex 0, y nosotros podemos elegir un valor del 0 al 7, el cual corresponde a un color para el Run Light Mode. Cuando estamos en ese modo podemos elegir el color de fondo. Ok, en este caso nosotros aquí creamos un arreglo. En el primero y segundo byte debemos de colocar el index, en este caso 004D. Este sería nuestro index. Subindex sería el tercer byte, aquí tenemos un 0, y en el cuarto byte nosotros colocamos nuestro valor. Aquí el tamaño nos lo está diciendo un byte, entonces solamente es un byte para colocar el valor. En este caso nosotros estamos eligiendo el color azul. Muy bien, este es un pequeño ejercicio de lo que vamos a hacer más adelante en el video. La arquitectura, así a grandes rasgos, pues como pueden ver tenemos nuestro PLC comunicándose con nuestro máster de IO-Link a través de Ethernet IP. Y aquí tenemos dos dispositivos esclavos. Tenemos un sensor hub BNI 007Z y también tenemos nuestra torreta inteligente BNI 007T. La idea es que nosotros, por ejemplo, en la torreta cambiemos los dos modos de trabajo, el de segmentos y el Run Light, además de cambiar los colores desde los mensajes. Y también en el sensor hub es invertir las señales y también utilizar los puertos ya sea como entradas o como salidas. Todo eso configurarlo desde el PLC, ya no utilizando el web server. Y solamente como dato, para terminar, recuerden que cada uno de estos puertos, esta es la configuración. Esto viene en el manual de nuestro módulo master de IO-Link. Tenemos que el pin 1 es para el voltaje, el pin 3 es para el 0 volts y el pin 4 es para nuestra señal de IO-Link. Entonces en este caso en nuestros dispositivos también tenemos un conector M12 y aquí nos indica en el 1 igual debemos de colocar nuestro voltaje, es el color marrón o color café. En el 3 es el azul, debemos colocar el 0 volts y el 4 que viene siendo el color negro es donde debemos de colocar nuestra comunicación por IO-Link. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer el proyecto desde cero, vamos a agregar nuestro dispositivo como un módulo genérico, nuestro máster, el add-on y todo eso lo vamos a hacer desde cero. Entonces los invito a ver el siguiente video. Si les gusta este video, un me gusta siempre es bienvenido. Si el video les es de utilidad, también un me gusta es bienvenido. Activen la campanita si no la han activado y también los invito a suscribirse en caso de que no lo estén. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, como habíamos dicho, aquí tenemos nuestro PLC y nuestro máster de IO-Link. Tenemos en el puerto número 0 nuestro sensor hub, este distribuidor, y en el puerto 1 tenemos nuestra torreta inteligente. Solamente para que la vean, ahorita en el transcurso del video, conforme vayamos cambiando parámetros, vamos a estar mostrando el video para que puedan apreciar los cambios que vamos efectuando. Ok, bueno, aquí yo ya hice un proyecto. Aquí como pueden ver ya elegí el modelo de nuestro PLC y el proyecto en sí está vacío. Antes de continuar, yo les recomiendo tener a la mano los tres manuales que vamos a utilizar: el de nuestro máster, el de nuestro distribuidor y también el de la torreta inteligente. ¿Dónde los podemos descargar? Bueno, directamente aquí en Google nosotros podemos colocar BNI 009T, por ejemplo, para el máster de IO-Link. Aquí está. Y nos vamos a la parte de descargas. Aquí en la página oficial de Baluf
aquí nosotros podemos ir también podemos de una vez obtener el FB, que viene siendo nuestro addon, y específicamente las instrucciones de servicio de inglés. Si queremos otro, pues vamos a poner BNI 007Z para nuestro distribuidor. También vamos aquí a la página oficial en descargas, también nos situamos en instrucciones de servicio, y por último BNI 007T, que viene siendo nuestra torreta inteligente. Si ustedes tienen otro dispositivo, simplemente descarguen su manual, y lo que vamos a ver aquí también les va a servir. Aquí en instrucciones de servicio ustedes colocan, descargan también este manual, y de esta manera pueden tener estos 3 manuales. Ok, ahora pues lo que vamos a hacer, lo primero, una vez que ya tenemos esta información, vamos a ir a nuestro manual. En la página número 15, aquí nos indica que la IP por default de nuestro máster de IO-Link es esta, 192.168.1.1. En caso de que pues la hayan cambiado la IP, pues yo les recomiendo utilizar el software de Wireshark. Ya lo habíamos visto anteriormente en otro video, pero pues si ustedes no lo han visto, lo voy a hacer también, lo voy aquí a utilizar. Aquí le damos en Ethernet. Yo aquí voy a apagar el dispositivo, lo vuelvo a encender, y aquí debería de aparecer publicada la IP de nuestro máster de IO-Link. Aquí vean como aquí dice Valuf, que él ya publicó su IP 192.168.0.25. Esta herramienta de verdad que es muy buena. Entonces aquí ahora sí nos vamos aquí a Ethernet. Ya una vez que sabemos la IP de nuestro módulo, vamos a agregar un módulo genérico. Aquí le ponemos generic en filtro y Ethernet Module, le damos doble clic. Aquí vamos a poner, ustedes le pueden poner cualquier nombre, yo le voy a poner el modelo BNI 009T. En la IP pues ponemos 192.168.0.25. de hecho vamos nada más para corroborar, ping 192.168.0.25. vean cómo ya nos está respondiendo. Obviamente la computadora de nosotros también debe estar en el mismo rango de IPs. Aquí vamos a ir al manual. En esta parte también en la página 15 nos indica que viene para nuestro modelo 507. Estos vienen siendo los valores. Tenemos estos valores de instancias. Entonces aquí ponemos 100, 101 y 102. Aquí están 100, 101 y 102, entradas, salidas y configuración. Después los tamaños son en bytes. Importante, aquí debemos de colocar ese int. Bueno, aquí se borró 100, 101, 102 y aquí es 196, 130 y creo que 98. Ahí está el 98. Ok, de esta manera nosotros ya dimos de alta nuestro máster. Ok, aquí le vamos a dar ok, y pues vamos a descargar nuestro proyecto. Vamos a eliminar este error. Comunicaciones, WhoActive. Aquí en Allen Bradley. Vamos a buscar nuestro PLC. Aquí está, es la IP.01. Y le damos descargar. Aquí ya se descargó el proyecto. Entonces, como pueden ver, ya tenemos comunicación con nuestro máster de IO-Link. Está todo en verde, ya no hay ningún problema. Bueno, lo primero pues también vamos a ir aquí a Add-ons Instruction, como les dije, para que ustedes lo descarguen desde la página. Yo me voy a ir aquí a donde lo tengo, viene siendo BNI EIP, es este. Ustedes también yo les recomiendo que lo instalen. Lo vamos a usar muy poco, pero sí lo vamos a usar, entonces de una vez para tenerlos y para que ustedes también lo coloquen ahí en su proyecto. Aquí le damos en main routine, vamos a agregar un run nuevo. En la opción de add-ons, aquí elegimos este add-on y pues aquí le vamos a dar el nombre de master. Va a ser nuestro master, le damos control W para crear la variable y ya se creó. Ahora aquí tenemos que irle indicando dónde se ubica toda la información de nuestro dispositivo. Recuerden que nuestro dispositivo se llama BNI 009T y aquí debemos de ir colocando el espacio de memoria en el que se ubica. Por ejemplo, aquí debemos de colocar BNI y de inputs.data.
así lo colocamos. Ahora BNI, ponemos ahora O de salidas, punto data, y por último BNI C punto data, que viene siendo de configuración. Aquí pues nosotros podemos poner por 0. Ahorita creamos las variables, copiamos y pegamos por 1, por 2 y por último por 3. Aquí ya le damos clic derecho o control W y creamos esta variable de tipo IOLink por data. Después aquí control W, creamos otra variable, hacemos lo mismo con los dos puertos restantes y por último aquí ponemos master-mapped. Ok, control W y ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces ahora el siguiente paso, como pueden ver aquí, no están configurados por IOLink nuestros dispositivos, nuestros puertos. Tenemos que ir aquí a Master Mapped. Si recuerdan de videos anteriores, en esta parte de configuración, en los primeros 4 es donde nosotros elegimos el modo de funcionamiento. Aquí le ponemos un 1, este también un 1. Si nosotros ponemos un 1 aquí, quiere decir que los vamos a utilizar los puertos como IOLink. Ok, entonces aquí vamos a colocar el video del lado derecho, le damos doble clic a nuestro módulo de Ethernet, módulo info, y vamos a darle aquí en esta opción, bueno, de reset módulo. Ok, le ponemos que si queremos resetear el módulo. Vamos aquí, vean cómo ya encendieron estos LEDs, quiere decir que ya están configurados por IOLink. Vean cómo ahí está. Y ahí están estos dos conectados y estos dos están parpadeando porque no tiene nada conectado. Ok, entonces ya configuramos nuestros módulos por IOLink. Ahora aquí vamos a cerrar esto. Le damos doble clic aquí, maximizamos. Y pues ahora sí, el siguiente paso ahora es comunicarnos por mensajería. Vamos a agregar dos líneas y en cada una vamos a agregar un contacto. Aquí en favoritos ponemos aquí, vamos a poner read, creamos y en la parte de abajo agregamos una que se llame write, de escribir. Ok, ahí le damos y vamos a insertar. Aquí le ponemos con la tecla insert, vamos a escribir msg y vamos a agregar esta función de mensajería. Vamos a copiar este y lo pegamos en la parte de abajo. Dentro de nuestro manual, aquí si nos vamos a la página número 27, aquí es donde menciona: existen dos opciones para configurar un dispositivo IOLink conectado a un puerto de IOLink de nuestro máster, que viene siendo la configuración vía web server, que es lo que hicimos en videos anteriores, y la configuración vía mensajes explícitos. Entonces aquí nos aparecen algunos mensajitos, algunas condiciones que debemos de colocar nosotros. En este apartado nos indica el service code, la clase, la instancia y el atributo. Aquí debemos de colocarle un nombre. Vamos a ponerle msg-read, así le ponemos, control W, y msg-write, ponemos control W. Ok, vamos a ir aquí a message read y tal cual como viene aquí lo vamos a colocar los parámetros. Aquí ponemos 32, 96, 1 y 3. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes de eso también nos va a pedir aquí una fuente y un elemento de destino. Esto viene siendo un arreglo de sint. ¿Por qué? Porque la información, recordemos, como la tenemos que enviar es en bytes y también como la vamos a recibir también es en byte. Aquí nos menciona que podemos hacer un arreglo de 100. Si ustedes pues no tienen problema por la memoria, pues también lo pueden hacer. Si tienen problema con la memoria, pues lo pueden dejar un poco más pequeño. Aquí lo que nos dice nada más, una opción muy importante es: el tamaño de la fuente debe corresponder al menos con la cantidad de parámetros que se van a leer, pero un valor más largo también puede ser ingresado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a este módulo y queremos leer activar este parámetro, el 11, para obtener el vendor text que dice 15 bytes. Si nosotros aquí ponemos nada más, no sé, 2 bytes,
pues nos va a aparecer un error porque la información que vamos a leer contiene 15 bytes. Entonces también tener cuidado con eso nada más. Ahora vamos a crear esas variables. Antes de continuar, nos vamos aquí edit tags y vamos a poner aquí read, así vamos a ponerle, y le vamos a poner sint y lo vamos a poner de 100, así como menciona ahí en el ejemplo. Y ahora le ponemos write, de una vez vamos a hacer los de escritura, le ponemos aquí sint y también lo hacemos de 100. Ok, hasta aquí pues vamos bien. Ahora vamos a ir aquí a regresar a nuestro proyecto, regresamos aquí al mensaje de lectura y ahora sí escribimos los parámetros que venían aquí, que vienen siendo service code 32, clase 96, 32, 96. Vean que está en hexadecimal. Ahora aquí en la instancia viene siendo el número de puerto. Primero nosotros vamos a trabajar primero con ¿cómo se llama? El sensor hub. Entonces va a ser el puerto número 1. Aquí le ponemos puerto 1 y el atributo viene siendo si lo queremos leer o escribir. Un 3 significa que queremos leer un parámetro. Aquí le ponemos en atributo 3. Ahora, bueno, aquí me equivoqué, es un 3. Ahora en source vamos a poner aquí read y tenemos que colocar desde donde vamos a nosotros escribir la información que queremos solicitar. Vamos a poner aquí desde el elemento 0 de nuestro arreglo. El source length es el tamaño de lo que vamos a recibir. Como en este caso pues vamos a recibir hasta 15 caracteres, pues vamos, bueno, 15 bytes. Vamos a poner aquí 20. Vamos a poner un length de 20. Que vamos a poner aquí vamos a ponerle de 30. Un length de 30, como ahí dice. No importa si el tamaño es superior. Y el destino lo vamos a colocar a partir del 30. Ok, bueno, ahí está. A partir del 30 nosotros vamos a recibir esta información. Muy bien, aquí le vamos a dar en aplicar. Bueno, me falta aquí el path. Tenemos que ir a esta pestaña de comunicación. En browse tenemos que colocar nuestro dispositivo que agregamos anteriormente. Aquí le damos en OK, regresamos y si no se borró nada, entonces todo está bien. Ahora sí le damos en aplicar. Muy bien, y el de mensaje de escribir, ahorita lo vamos a dejar pendiente. Aquí le damos yes. Ok, entonces ahora, ¿cómo funciona este proceso? Tenemos que ir a este arreglo, a este elemento, al elemento 0. Entonces vamos a ir controller tags. Aquí en Windows voy a poner aquí en vertical para estar viendo ambas pantallas. Y nos vamos a ir a esta parte de lectura, de read. Nos decía que tenemos que empezar en el 0, porque yo aquí lo coloqué. Empieza en el 0, aquí es donde nosotros solicitamos el mensaje. Ahora, vamos a ir, recuerden, en el puerto 0 ahorita, nosotros tenemos este dispositivo, el distribuidor. Si ustedes tienen otro dispositivo, pues simplemente es ir al manual de su dispositivo. Este es el manual del dispositivo que yo tengo. Miren, este es el del distribuidor. Regresamos a la página 11 y yo le voy a preguntar esta información. Yo le voy a poner un index 10. Aquí nosotros podemos elegir el estilo en hexadecimal y le voy a mandar un valor de 10 en hexadecimal. Los primeros 2 bytes son para el index. Aquí yo pongo entonces 0010. Aquí está el primer index. Después el siguiente byte es para el subindex 0. Aquí yo pongo un 0. Y hasta ahí ya queda la información. Entonces ya nosotros nos vamos a recibir 7 bytes. ¿En dónde los vamos a recibir? Los vamos a recibir a partir de el elemento número 30. Entonces aquí si nosotros le damos read, vean cómo ya ha terminado la información, ya terminó, si está bien la información que solicitamos. Y a partir de aquí del 30, vean cómo nosotros recibimos esta información. Pero ¿qué quiere decir esa información? Si nosotros ahora habilitamos y lo vemos como ASCII, vean lo que nos dice. Nos dijo que, nos apareció el vendor name, viene siendo Valve. Aquí está la información que nosotros solicitamos.
Ok, ahora si yo quiero, por ejemplo, pedirle otra información, regresamos a hexadecimal. Ustedes dicen, no, yo quiero el vendor text. Vamos a poner aquí un 11 ahora. Igual, los primeros 2 bytes son para el index. Después el subindex, en este caso es un 0. Aquí está el 0. Y de valor no le colocamos nada porque es de lectura. Le volvemos a dar un read. Tenemos que cambiar de 0 a 1. Ahí tenemos el done. Vamos a poner aquí en ASCII. Vamos hasta abajo. Y vean cómo nos dijo http www.valve.com, que es la información que tenemos aquí. Ok, entonces pues como pueden ver, de esta manera nosotros estamos solicitando algunos parámetros de nuestro dispositivo. Así como están estos, también nosotros podemos solicitar para escribir. Están algunos que son de lectura y otros que son lectura-escritura o solamente lectura, como habíamos dicho. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo escribir para configurar nuestro dispositivo. Por ejemplo, invertir las entradas y también configurarlas como salidas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora esto pues ya fue lo de lectura. Ahorita vamos a regresar como quiera. Ahora vamos a ir aquí. Vamos a ir a Message Write. Regresamos a nuestro manual. Es muy importante, en el manual debe de encontrarse toda la información. Y colocamos estos valores en nuestro mensaje. Aquí le ponemos Service Code 32. Después en clase le ponemos 96. Después en instancia igual vamos a poner el puerto número 1. Y en atributo ahora tenemos que colocar un 2. El 2 quiere decir que es de escritura. En source vamos a poner write elemento 0. Ok. Y aquí es muy importante tener esto en cuenta. El elemento y el destino pueden ser seleccionados idénticos como el previo que hicimos, el de lectura. Pero lo importante aquí es la longitud del source, que viene siendo esto. Este valor nos dice, debe ser exactamente el mismo tamaño que el parámetro a ser escrito. Ok, en este caso, por ejemplo, él está escribiendo 4 bytes. 0, 1, 2, 3. Aquí están 1, 2, 3, 4 bytes. Por eso aquí ponen un 4. Ahorita lo van a entender un poquito mejor con el ejercicio. Ahora, nosotros aquí, por ejemplo, en este todavía no le vamos a poner algo. Y en el destino, aquí vamos a poner nada más write. Igual, vamos a ponerle en 30. Después en comunicación debemos de colocar nuestro módulo. Le damos en aplicar. Regresamos aquí a configuración y pues simplemente es validar, todo está bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que queremos escribir? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestro dispositivo que está en el puerto número 0, en este caso este dispositivo, vamos a irnos aquí al puerto 0, vamos a monitorearlo y vamos a monitorear sus entradas. Si se fijan, sus entradas están configuradas tal cual. Si detecta un 1 cambia un 1, si detecta un 0 se pone en 0. Yo tengo ahorita conectado un sensor. Aquí voy a poner este. Vean cómo se enciende la señal, detecta un 1 y aquí se enciende. Deja de detectar, se apaga, detecta, se enciende, deja de detectar, se apaga. Ok, entonces está trabajando de esa manera. Vamos a invertir esas señales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir aquí a escritura y como habíamos dicho, vamos a colocar otra vez todo esto de este lado. Vamos a poner Windows vertical para estar viendo los dos. A partir del 0 nosotros vamos a escribir. Aquí en el 0, ¿qué es lo que queremos escribir? Bueno, vamos a nuestro manual. En esta parte queremos invertir las señales. Tenemos que enviarle un 40 en hexadecimal. Entonces aquí vamos a poner esto en hexadecimal. Le vamos a enviar un 40. Tal cual como les había dicho, los primeros dos son para el index. Aquí ya el index, digamos que nos cabe en el de menor peso es el 0 y el de mayor peso es el byte 1. Ok, ahora en subindex nosotros podemos elegir un 0 para hacerlo por completo o ir eligiendo de uno por uno cada uno de los bits. Yo voy a poner todos tal cual en 0, que yo le voy a poner el subindex 0, aquí está.
Y ahora nos dice que el tamaño de la información que queremos escribir es de 2 bytes. Ok, entonces yo aquí en estos 2 bytes les debo de colocar cómo quiero que sean esas salidas. Si nos vamos más abajo nos dice, si ponemos un 1 quiere decir que es invertida, si ponemos un 0 quiere decir que va a ser normal. Ok, si nos vamos a la calculadora, si yo quiero que todas sean invertidas, pues aquí en binario recuerden que tenemos 16 señales, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le tenemos que enviar FF para hacer invertir todas las señales. Entonces si yo aquí en yo pongo aquí es FF y en la parte de abajo también pongo FF, lo que quiero es invertir las señales. Ahora lo que nos comentaba aquí, muy importante, el tamaño debe ser exactamente el tamaño del parámetro a ser escrito. En este caso nosotros tenemos 2 bytes para el index, 1 byte para el subindex, ya llevamos 3, y 2 bytes para la escritura. Esa es la que nos indicó aquí en la parte superior, 2 bytes. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en escritura nosotros debemos de colocar un tamaño de 5. Le ponemos en aplicar, le ponemos en aceptar. Ok, ahora me voy a ir para arriba a las entradas y vean cómo estas deberían de cambiar. Yo aquí le pongo escribir, vean cómo cambian su lógica. Ahora están invertidas. Si yo por ejemplo aquí activo el sensor, vean cómo en lugar de yo recibir un 1 ahora recibo un 0, por lo mismo de que están invertidas. Ok, entonces nada más quiero que quede claro, todo lo que hacíamos en el web server también lo podemos hacer desde aquí, desde el PLC. Ahora si yo le quiero regresar, aquí yo le pongo 00 00. Me voy a ir para arriba para que vean cómo van a cambiar. Aquí yo le pongo en escribir y vean cómo regresó a su estado, pues vamos a decirle normal. Ok, aquí yo activo la señal y se pone en 1 y se pone en 0. Muy bien, de esta manera nosotros pues ya invertimos la señal. También nosotros podemos convertirlas a configurarlas como entradas o como salidas. Igual acá en la parte de abajo nos dice un 0 viene siendo entrada, un 1 corresponde a salida. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Que si nosotros le enviamos al index 41, nos vamos a ir aquí a la parte el byte 0 y byte 1. Vamos a poner ahora aquí un 41. Ahora en subindex también le vamos a dejar un 0. Aquí está el 0. Y en la información, igual manera, vamos a escribir esto. FF. Lo vamos a escribir. El tamaño sigue siendo 2. Ok. Entonces, ahora nos vamos aquí y le ponemos aquí F, FF, FF. Ahora le vamos a escribir. Aquí le ponemos escribir. No nos marcó error. Muy bien, y nosotros de esta manera, si nosotros vamos aquí al puerto número 0, aquí estamos en el puerto 0, viene siendo este de aquí de nuestro máster, pero ahora en las salidas nosotros podemos habilitar estas salidas, pero antes tenemos que habilitar el voltaje en esa salida. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, desde nuestro master mapped, que es el que está aquí, este de aquí tenemos que habilitar. Aquí voy a poner Windows derecha y la cámara para que vean. Voy a habilitar el voltaje en el pin 2 de todos los puertos. Aquí es haciendo esto. Vamos a poner aquí un 1, un 1, un 1 y un 1. De esta manera, como pueden ver aquí, ya tenemos voltaje en el pin 2 de cada uno de nuestros puertos. Por lo tanto, nosotros ahora podemos activar estas salidas. Nos vamos a ir aquí a la parte de acá, puerto 0, ahora sí, en salidas, y nosotros podemos ir activando cada una de esas salidas. Yo aquí le voy a poner un 1, después un 1. Vean cómo se van encendiendo las salidas. Aquí están todas encendidas. Ok, si queremos prender las siguientes, pues podemos ir aquí un 1. Vean cómo se están encendiendo todas nuestras salidas
de nuestro distribuidor. De esta manera nosotros lo configuramos como salidas. Ahora, si queremos regresarlo a que sean solamente entradas, pues aquí entonces tendríamos que escribir 41, nuestro index 00, subindex 0 y cada una de las salidas como 0000. Ok, ahora vamos a poner aquí de nuevo, vamos a poner esto y vamos a escribirlo. Ok, ahora vamos a hacer esto, lo escribimos y vean cómo ahora ya funcionan todas como entradas, ya se deshabilitó la opción de salidas. Ok, automáticamente se hizo el cambio. Entonces aquí en controller tags nosotros pues tenemos que ir aquí al puerto de entradas y volver a poner un 0. Digo, lo pueden dejar así, pero de una vez resetearlos y ponerlos en 0. Entonces de esta manera, como pueden ver, ya nosotros habilitamos para que trabajara como entradas o como salidas desde nuestro PLC, nuestro distribuidor. Ahora vamos a trabajar con la torreta. La voy a colocar un poquito más hacia adelante. Ahí la voy a dejar. Y bueno, ahora utilizando los mismos datos, pero ahora tenemos que colocar aquí en instancia el puerto. Este está en el puerto número 2, por lo tanto aquí colocamos un 2. Y lo mismo para la escritura, está en el puerto 2, le damos aquí en aplicar y lo colocamos en el puerto número 2. Ahora tenemos que ir al manual de nuestro dispositivo. Este es el manual. Y pues como comenzamos en el otro, si quieren podemos escribir un 10 para la lectura. Recuerden aquí Windows, nos vamos aquí en vertical. Vamos a minimizar esta parte, minimizamos esto también. Y vamos a ir a Read. Aquí en Read, igual, vamos a colocar aquí en hexadecimal. Vamos a escribirle un 10. Le escribimos un 10. Bueno, un 10 ahí está. Subindex 0. Aquí tenemos en el index. Tenemos ya los 2 bytes. Un 10. Subindex 0. Y ahora podemos escribir. Recuerden que lo íbamos a recibir a partir del 30, creo. Aquí está en el 30. Ok. Aquí le damos leer. Y ya nos leyó. Ahora en estilo pues tenemos que cambiar el estilo para poderlo visualizar. En ASCII ya nos leyó value. Ok, la demás información no la borra, ya sería cuestión de nosotros agregar una lógica para borrar esa información. Por ejemplo, si nosotros le queremos preguntar pues qué modelo es el product ID, le vamos a mandar ahora un 13. Vamos a la parte superior, cambiamos el estilo a hexadecimal. Ahora le mandamos un 13, index 13, los primeros 2 bytes, recordemos. El siguiente byte, el subindex, le mandamos aquí leer, hizo el don. Y en la parte a partir del 30 nos va a decir qué modelo es. Bueno, aquí se me pasó, voy a ponerlo en ASCII. Y nos dice que el modelo es BNI 007T. Ok, entonces como pueden ver ya también estamos solicitando la lectura. También podemos nosotros configurarlo. Nos vamos a ir ahora a la escritura. Voy a minimizar el array de lectura. Ahora nos vamos a la escritura. Recordemos, a partir del 0 nosotros escribimos. ¿Qué queremos escribir ahora? El 40. Aquí ponemos un 40. Bueno, el 40, ¿por qué? Porque el 40 es el modo de trabajo. Entonces los primeros 2 bytes es el index, el siguiente byte es el subindex. Y más abajo nos dice modo 40 en hexadecimal. Si yo escribo un 0 lo selecciono como segmento, y si escribo un 2 como run light. Yo aquí le voy a escribir un 2 en el siguiente. Le voy a escribir aquí un 2. Y vean, yo aquí estoy utilizando, miren, aquí me dice que solamente es un byte de longitud la información que le tenemos que enviar. Entonces, si yo aquí tengo 2 bytes para el index, un byte para el subindex y un byte para el valor, tenemos 4 bytes, pero aquí nosotros le estamos indicando 5. Si yo aquí le mando a escribir,
igual y no va a funcionar. Vean cómo nuestra torreta no nos marcó error, pero no funcionó, no recibió la información. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy aquí a controller tags? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de ponerle 5, ahora lo regreso a 4, que es lo que debe de tener? Recordemos, escritura 2 de subindex, 2 de index, perdón, 1 de subindex y 1 del valor. Ok, ahora sí, regresamos, le voy a escribir y vean cómo ahí ya cambió su modo. Ahí está, creo que es color verde o amarillo y blanco. Ok, ese es el modo de trabajo de nuestra torreta inteligente. Muy bien, entonces ahora si ustedes dicen, oye, pero yo quiero cambiar el color, pues ya nos vamos también al manual en esta parte y nos dice que con 4D en index, subindex 0, nosotros podemos ir colocando un color del 0 al 7. Entonces ahora vamos a regresar, que es el 4D. Vamos a colocar ahora aquí un 4D. Aquí lo ponemos. Y el color, pues vamos a ponerle un 1. El 1 es color verde. Ahora regresamos aquí, lo escribimos. Y vean cómo aquí ya cambió el color verde. Ya se fue el color blanco. Ok. Ahora otra vez podemos aquí colocar el 2. Creo que es el color rojo. Vamos a escribirlo. Y vean cómo cambió el color rojo. Lo que quiero que vean aquí es que ahora por mensajería nosotros estamos configurando nuestros dispositivos IO-Link sin necesidad del web server. Ok, ahora pues también si queremos cambiar de nuevo el color, pues creo que el color uno que se miraba bien era el 4, que viene siendo el azul. Aquí le ponemos escribir y vean cómo cambia al color azul. Muy bien. Y pues nosotros podemos regresar el modo. Si ustedes dicen, oye, es que yo quiero regresar el modo de trabajo al que tenía anteriormente, el 40. De nuevo regresamos al 40. Aquí le vamos a poner ahora un 40 y le ponemos aquí el modo 0. Ponemos aquí un 00. Le damos en escribir y vean cómo aquí se va a apagar. Le voy a dar aquí en escribir. Y ahí se apagó. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya entró el modo de segmentos. El modo de segmentos, si recuerdan, nuestra torreta está conectada en el puerto 2. Aquí, desde nuestro PLC, nos vamos al puerto 1. Bueno, el puerto 1 empezando desde 0. Le damos clic derecho, monitorear ese puerto. Y si nos vamos aquí, puerto 1, vamos a quitar este. Puerto 1 en las salidas. Vean, si yo en el byte 0, recuerden, si yo le pongo un 1, cambia a verde. Si le pongo un 2, cambia a rojo. Un 3 es amarillo, creo. 4 azul. Y así van cambiando. Entonces ya desde aquí nosotros podemos controlarlo. Entonces vean cómo nosotros desde nuestro PLC con mensajería le estamos escribiendo a nuestros dispositivos la configuración y también estamos obteniendo información de ellos. Esto es muy importante. Habrá algunos dispositivos que requieran estarlos ajustando, hay otros que no requieren ajuste, nada más una vez que los configuras ya no hay que moverles, pero hay otros que sí necesitamos estar jugando con ellos, enviándoles configuraciones. Entonces, si ustedes tienen otro dispositivo, también les puede funcionar. Yo así rápido les platico, alguna vez me tocó trabajar con un encoder de la marca IFM. Estaba conectado también a un máster de IO-Link y yo lo que hacía era enviarle por mensajería un reset. Yo le enviaba este reset, vean aquí dice Write Data IO-Link. Y aquí le voy a copiar. Si nos vamos al controller tags, yo aquí puedo poner la información que teníamos. Y vean cómo aquí la información que yo le enviaba. Este tenía la curiosidad de que el index en el manual me decía 4006. Entonces yo tenía que enviar esa información en 2 bytes. Entonces el 4006 que estaba en decimal yo tenía que separarlo en bytes de mayor peso, menor peso y colocarlo de esta manera. Como pueden ver aquí yo lo separé
en el uno le puse A6 y en otro le puse 0F. Entonces si es su caso en el que digamos que un byte o el index supere los datos, es por eso que les digo que el index ocupa 2 bytes de espacio, no uno. El siguiente viene siendo el subindex, como viene aquí. Y aquí el valor que me decía el manual era que si yo le ponía un 0 era un sentido horario, y si le ponía un 1 era un sentido antihorario. Era una configuración del ¿cómo se llama? Del encoder. Solamente para que vean que cualquier dispositivo, bueno, casi cualquier dispositivo puede ser configurado de esta manera. En este caso a mí me funcionó con uno de diferente marca que viene siendo IFM. Por lo tanto, bueno, esto sería todo de parte de este video. De verdad que me parece un video muy interesante. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita. Si este video les fue de ayuda, les gustó, un me gusta siempre es bienvenido. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias y que estén muy bien.